Durante una cena familiar, mi suegro abofeteó a mi hijo y lo empujó al suelo. Su hija se rió. Gracias, papá. Tal vez eso le enseñe algo. Se me heló la sangre. Me levanté y marqué un número. Ellos no tienen idea de con quién se están metiendo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. No había visto a mi hijo, Titus, en 3 meses cuando llegó la invitación. Un mensaje de texto de Bayelit, mi nuera, no de él. Cena el domingo, 6:30. Sin calidez, sin explicación por el silencio, solo una orden. Conduje hasta su casa en Vallarta aquella tarde con una esperanza cautelosa. De esa que desarrollas a los 67 años, cuando la vida te ha enseñado que las reconciliaciones rara vez vienen sin condiciones. La casa estilo Craftsman en la avenida 24 se veía igual. La luz del porche encendida. La bicicleta de mi nieto tirada en el césped. Le había comprado esa bicicleta para su cumpleaños el año pasado. A la fiesta no fui invitado. Bayelit abrió la puerta. Su sonrisa era precisa, ensayada, deteniéndose exactamente en los labios. Winfield, pasa. No papá Curtis, como solía llamarme. Solo mi nombre, entregado como si estuviera firmando la recepción de un paquete. Titus estaba de pie en el comedor y se me apretó el pecho. Ojeras oscuras le marcaban los ojos. Tenía los hombros curvados hacia adelante, como si esperara un golpe. Cuando me vio, algo cruzó su rostro. Alivio, quizá, o advertencia. Me abrazó rápido y sentí lo delgado que estaba. Hola, papá. Gracias por venir. No me lo perdería por nada, dije, aunque ambos sabíamos que últimamente me había perdido muchas cosas. No por elección. La cena empezó en silencio. Asado de res, verduras al horno, los platos que les había regalado el día de su boda hacía 5 años. Recordé haber firmado el cheque para su matrimonio, $25,000. Bayelit me había abrazado ese día, me llamó generoso, dijo que tenía suerte de tenerme como familia. Esa mujer parecía alguien que había imaginado. ¿Cómo va lo del trabajo independiente? Le pregunté a Titus mientras cortaba la carne. Él abrió la boca, pero Bayelit habló primero. El trabajo independiente no es estable. Hemos estado hablando de opciones más confiables. Tengo clientes fijos, dijo Titus en voz baja. El trabajo es bueno. Trabajo en computadora, dijo Bayelit con un tono despectivo. Nada serio. La puerta principal se abrió sin que nadie llamara. Botas pesadas sobre el piso de madera. El padre de mi nuera, Philemon Walters, entró al comedor con ropa de trabajo y Walters Construcción LLC bordado en el pecho. No había sido invitado a la cena, pero nadie pareció sorprendido por su llegada. Bayelit, cariño, le besó la mejilla, ignoró por completo a Titus y luego se volvió hacia mí. Winfield, ¿sigues viviendo en ese viejo lugar de la 85ª? Ahí sigo, respondí con calma. Debe ser duro vivir solo con una pensión del gobierno. Tiró de una silla sin pedir permiso y se sentó como si fuera el dueño de la mesa. Le sigo diciendo a Titus que debe aprender un trabajo de verdad. Construcción, labor física, algo con valor. Vi cómo se tensaba la mandíbula de mi hijo. Él miró fijamente su plato. El diseño es un trabajo valioso, dije. Philemon soltó una carcajada brusca. Sentarse frente a una computadora jugando con imágenes. Eso no es trabajo. Es un pasatiempo. Le ofrecí un puesto real en mi empresa y sigue poniendo excusas. Tengo compromisos, empezó Titus. ¿Con qué? ¿Con jugar a las gráficas? Philemon se reclinó, brazos cruzados. Tu padre probablemente tampoco logró mucho, viviendo en esa casucha. Las expectativas bajas suelen heredarse en las familias, supongo. Bayelit sonrió. Sonrió de verdad. Tomé un sorbo de agua y dejé que el insulto se asentara en ese espacio silencioso entre mis costillas.
Los vasos también eran del regalo de boda. Me había tomado 3 horas escogerlos, queriendo que Titus tuviera algo bonito, algo que dijera que yo creía en su matrimonio. A mi edad, había aprendido que defenderse ante personas como Filimón solo los anima más. Así que dejé el vaso con cuidado y dije, bueno, a mi edad, tener expectativas bajas tiene sus ventajas. La expresión de Filimón sugería que esperaba ira, no autocrítica. Se movió incómodo en su asiento y miró a Bayelit. El resto de la cena se convirtió en un montaje borroso de pequeñas crueldades. Bayelit comentó que Titus había estado haciendo trabajo de diseño gratis para la constructora Walters. La familia ayuda a la familia, dijo alegremente, como si el trabajo no pagado fuera un regalo. Filimón detalló el éxito de su empresa con cifras que sonaban impresionantes hasta que recordabas que seguía vistiendo ropa de trabajo para cenar, incapaz de separar su vida personal de su compañía. Noté cosas. La forma en que Titus se estremecía cuando Bayelit levantaba la voz. Cómo se disculpaba constantemente por la temperatura de la comida, por no haber comprado el vino correcto, por recibir una llamada de un cliente durante la cena. La cámara costosa que le había regalado por su cumpleaños estaba en un estante, acumulando polvo. Cuando pregunté por ella, Bayelit respondió, «Los pasatiempos están bien, pero no pagan las cuentas». Me disculpé para ir al baño. Caminando por el pasillo, revisé las paredes. Fotos de la familia de Bayelit cubrían cada superficie, sus padres, sus hermanos, sobrinos y sobrinas. No había una sola foto de Titus conmigo, ni una de mi nieto con su abuelo. Yo había sido borrado, archivado, eliminado de la historia visual de su familia. Cuando regresé, Filimón estaba sermoneando a Titus sobre hacerse hombre. Mi hijo asentía, murmuraba en acuerdo, encogiéndose un poco más con cada palabra. Recordé cuando le enseñé a Titus a andar en bicicleta. Tenía 7 años, piernas delgadas y un empeño feroz. Se cayó 6 veces antes de lograrlo. Volvía cada vez con las rodillas raspadas y una determinación absoluta. «De nuevo, papá», decía. «Déjame intentarlo otra vez». Ese niño no reconocería a este hombre. La cena terminó, por suerte, alrededor de las 9:30. Al levantarme para irme, Titus me acompañó hasta el coche. Lejos de las ventanas iluminadas, en la oscuridad de la entrada, vi algo en sus ojos que nunca le había visto. Miedo. «Papá, empezó, luego miró hacia la casa. Bayelit estaba en la puerta, de brazos cruzados. «Está bien, hijo», dije en voz baja. Pero no estaba bien. Y conduciendo de regreso por las calles lluviosas de Seattle, entendí que me había estado engañando durante meses. Esto no era una mala racha en su matrimonio. Era otra cosa muy distinta. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. «Titus, perdón por esta noche». Miré esas 3 palabras. Perdón, como si él hubiera hecho algo malo. El Safeway en la avenida Greenwood tenía una oferta de manzanas. Me encontraba en la sección de productos el jueves siguiente, comparando Honeycrisp con Fuji's, tratando de convencerme de que las rutinas normales podían suavizar el nudo en mi pecho. Un hombre mayor necesita consistencia. Comprar los jueves, en la misma tienda, escogiendo cuidadosamente la fruta para que durara la semana. Winfield. Me giré. Sadie Thornton, mi vecina de 3 casas más abajo, empujaba un carrito hacia mí. Había sido secretaria judicial hace 20 años, cuando yo aún trabajaba como fiscal. Nos habíamos reencontrado cuando me mudé a Greenwood. A veces compartíamos conversaciones sobre el clima de Seattle o el valor de las propiedades. «Sadie, ¿cómo estás?» «Bien, bien», dijo. «¿Era Titus quien te visitó anoche?» Vi su coche. Dejé la manzana que estaba examinando. ¿Anoche? Sí, como a las 8. Ese Honda azul que conduce estaba estacionado justo frente a tu casa. Se quedó ahí buen rato. Más de 20 minutos, quizá más. Pensé que estaban teniendo una charla larga. 20 minutos.
Mi hijo había estado sentado afuera de mi casa durante 20 minutos y nunca llamó a la puerta. Probablemente recibió una llamada, dije, manteniendo la voz ligera. Ya sabes cómo es. La expresión de Sadie cambió, con algo de preocupación asomando en su rostro. ¿Está todo bien con él? Se veía, no sé, alterado. Solo está ocupado con el trabajo. Gracias por mencionarlo, Sadie. Terminé de hacer las compras en piloto automático, conduje a casa y me senté en la mesa de la cocina, mirando el viejo blog legal que guardaba en el cajón. Un hábito de 3 décadas construyendo casos. No escribí nada dramático, solo fechas y horas. 9 de marzo. Cena en la casa de Bayard. Philemon, las expectativas bajas se heredan en las familias. Bayelit, los pasatiempos no pagan las cuentas. Titus, múltiples disculpas. Se encoge cuando su esposa sube la voz. 13 de marzo. Titus se sentó fuera de mi casa. Nunca entró. Las siguientes 2 semanas pasaron arrastrándose. Titus enviaba mensajes de texto esporádicamente. Ocupado. Perdón. Luego. Cada mensaje más corto que el anterior, como si estuviera racionando palabras. Lo invité a tomar café 2 veces. Ambas veces se negó con excusas vagas sobre fechas límite y citas. No presioné. Presionarlo empeoraría. Un martes por la tarde, a principios de abril, sonó mi teléfono. Bayelit, no Titus. Winfield, soy Bayelit. Te llamo por la cena. Hola, Bayelit. ¿Cómo estás? Ignoró la cortesía. Queremos que vengas a cenar este domingo, 6 de abril, a las 6. Perfecto. ¿Cuál es la ocasión? Papá Philemon quiere hablar de algo importante sobre el futuro de Titus. Me detuve, dejando que el silencio se extendiera. El futuro de Titus, no nuestro futuro, no planes familiares. Su futuro, dicho como si él fuera un proyecto por gestionar. Ya veo. ¿Titus estará presente? Por supuesto, es su futuro del que estamos hablando. Su tono tenía filo, como si esperara resistencia. Le di lo contrario. Entonces estaré allí. Un instante de sorpresa. Oh, bien. 6 en punto. Colgó antes de que pudiera responder. El domingo llegó con la típica llovizna de Seattle. Me duché, me vestí con pantalones caqui y una camisa abotonada. Revisé que mi teléfono estuviera completamente cargado. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones, un detalle en el que me había apoyado incontables veces como fiscal. No es que planeara nada específico, solo estar preparado. Llegué a las 6 en punto. Llevé una botella de vino. Nada costoso. El tipo de detalle de cortesía que demuestra educación sin transmitir calidez. Bayelit la aceptó con un gesto. Sin gracias. El comedor se sentía distinto esta vez, más frío pese a la misma iluminación. Philemon ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, aunque era la casa de Titus. Mi hijo se veía peor que hacía 3 semanas. Le temblaban ligeramente las manos mientras servía agua. Nos sentamos. Sin conversación trivial. Sin ¿cómo has estado? Philemon lanzó su agenda sin preámbulos. Titus, he sido paciente, pero ya es hora de que te comprometas y te unas a mi empresa a tiempo completo. Aprecio la oferta, empezó Titus con cuidado, pero he construido una base de clientes. La mano de Philemon golpeó la mesa. Los vasos saltaron. Tus jueguitos de computadora no son una carrera. Te estoy ofreciendo 2.800 al mes, ingresos estables, trabajo de verdad. La voz de Titus vaciló. Eso es menos de la mitad de lo que gano ahora. El dinero no lo es todo, Titus, intervino Bayelit inclinándose hacia adelante. La familia sí. Papá te ofrece estabilidad. Pero sí soy estable. Tengo contratos hasta... Eres un fracaso. La voz de Philemon llenó la habitación. Igual que él. Me señaló con un dedo. Míralo.
67 años y viviendo en ese basurero. ¿Eso es lo que quieres? Seguí comiendo, masticando con método. Asado de res otra vez. No tan bueno como la última vez. Titus se levantó de golpe, la silla raspando hacia atrás. Necesito aire. Disculpen. Tú siéntate. Filimón también se levantó, imponiéndose. No hemos terminado. Solo necesito un minuto. Te dije que te sientes. La mano de Filimón salió disparada, agarró el hombro de Titus. Empujó con fuerza, de manera súbita. Titus tropezó hacia atrás, enganchó el talón en la pata de la silla y cayó. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue sordo, pesado. Antes de que pudiera levantarse, Filimón dio un paso hacia adelante y lo abofeteó. El chasquido resonó como un disparo en la repentina quietud. Baielit rió. Rió de verdad. Gracias, papá. Quizá así aprenda a escuchar. El tiempo se estiró. Titus en el suelo, con la mano en la mejilla enrojecida. Baielit de pie sobre él, con esa sonrisa. Filimón respirando agitadamente, enrojecido por el esfuerzo y la satisfacción. Dejé el tenedor, coloqué la servilleta junto al plato y me levanté lentamente. Filimón se volvió hacia mí, esperando aprobación o al menos silencio. A veces hay que usar mano firme, dijo. ¿Verdad, Winfield? Disciplina a la antigua. El comedor se hizo pequeño, muy silencioso pese a su respiración pesada. Discúlpeme un momento, dije. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Extendí la mano hacia mi teléfono. Filimón me miró, esperando aún aprobación. Su rostro estaba enrojecido, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo y algo que parecía orgullo. «Usted entiende, ¿verdad, Winfield?», dijo. Disciplina a la antigua. A veces los jóvenes necesitan una mano firme para aprender respeto. Me levanté despacio, dejando el tenedor junto al plato con cuidado. Discúlpeme un momento. Bien, dijo Filimón, interpretando erróneamente mi calma. Tome aire. Esto es entre nosotros y Titus. Caminé hacia la cocina. 10 pasos, quizá 12. A través del marco de la puerta aún podía ver el comedor. Titus en el suelo, una mano en la mejilla encendida. Baielit sobre él con los brazos cruzados. Filimón acomodándose en la silla como un rey en su trono. Mi teléfono salió con fluidez. 35 años como fiscal te enseñan ciertas habilidades. Evidencia primero. Siempre evidencia primero. Activé la cámara, la coloqué en el mesón, la angulé hacia el comedor y presioné grabar. Luego hice la llamada. Marcus, habla Winfield Curtis. La voz del detective Marcus Reed mostró sorpresa. Winfield. ¿Es? ¿El Winfield Curtis? Sí. Necesito tu ayuda. Estoy siendo testigo de violencia doméstica. Víctima, hombre adulto. Agresor, hombre adulto. Violencia física, incluida bofetada en el rostro. La víctima sigue en el suelo. Dirección, 6, 5, 4, 7 de la avenida 24 Noroeste. Bayard. Estoy en la escena ahora. Tengo vídeo como evidencia. Estamos a 3 minutos. ¿Estás en peligro? No. El agresor cree que soy un anciano inofensivo. Ahora mismo sigue reprendiendo a la víctima. La pausa de Reed fue breve. ¿Estás grabando esta llamada también? Grabación en vídeo de la situación en curso. Sí. Ya conoces las leyes de consentimiento en Washington. Una sola parte. Entendido. Ya vamos para allá. Terminé la llamada, tomé el teléfono y regresé al comedor, deslizándolo en el bolsillo de mi camisa con la lente visible. Nadie lo notó. Estaban demasiado concentrados en su momento educativo. Por favor, dije, sentándome. Continúen. Filimón apenas se inmutó. Como decía, Titus, empezarás en mi empresa el lunes. 2.800 al mes.
Bayelit sacó un bloc, de verdad sacó un bloc, y empezó a escribir. Y tendrás que vender esa cámara. Nada de seguir gastando en pasatiempos. Levanté mi vaso de agua, bebí un sorbo. ¿Cuál sería exactamente el rol de Titus, Philemon? Se inclinó hacia atrás, feliz de explicar. Diseño de sitios web, logotipos, material de marketing. Trabajo real, que respalda un negocio real. ¿Y eso sería compensado aparte de los 2.800? Philemon soltó una risa desdeñosa. Esa es la compensación. Él obtiene ingresos estables. Yo obtengo servicios profesionales. Intercambio justo. Titus habló desde el suelo, apenas audible. Eso no es un intercambio justo. Esos servicios valen, tú no negocias nada. El puño de Philemon golpeó la mesa. Tú no estás en posición de negociar nada. Miré mi reloj. 6 minutos desde la llamada. La bandeja de servir seguía entre nosotros, el asado solidificándose en sus propios jugos. Bayelit seguía escribiendo su lista. 1. Vender la cámara. 2. Empezar en la constructora Walters el lunes. 3. Dejar de perder tiempo con clientes independientes. Como si estuviera planeando una lista de compras en lugar de desmantelar la carrera de su esposo. Entonces Titus me miró. Me miró de verdad. Algo en su expresión cambió, confundido por mi quietud, por mi silencio. Le di el gesto más pequeño. Confía en mí, hijo. Solo confía en mí. 8 minutos. Sonó el timbre. La cabeza de Bayelit se alzó de inmediato, irritada. ¿Quién vendría tan tarde? Ignóralo, dijo Philemon. No hemos terminado aquí. El timbre sonó otra vez, más insistente. Bayelit se levantó con un suspiro exasperado. Esto es ridículo. Caminó hacia la puerta principal. La escuché abrirla. Oí cómo inhaló bruscamente. Buenas noches, dijo un oficial uniformado. Hemos recibido un reporte de disturbio doméstico en esta dirección. ¿Qué? La voz de Bayelit subió medio tono. Aquí no hay ningún disturbio. Esto es un asunto familiar. Privado. El detective Marcus Reed apareció detrás del oficial. Incluso después de 6 años, lo reconocí. Misma mirada aguda, misma postura cuidadosa de alguien que ha visto demasiado y no ha olvidado nada. Señora, dijo Reed, necesitamos entrar. Tenemos causa probable para hacerlo según la llamada recibida. Ustedes no pueden, empezó Bayelit. El estatuto RCW 10.31.100 nos permite entrar sin orden cuando se sospecha violencia doméstica. Por favor, hágase a un lado. Bayelit retrocedió, el color drenándose de su rostro. Los oficiales entraron. Reed recorrió la habitación con eficiencia profesional. Su mirada pasó de Titus en el suelo a Philemon de pie sobre él, luego a la mesa donde yo estaba sentado con el vaso de agua a medio levantar. Nuestros ojos se encontraron. Me dio un leve asentimiento. Sonreí. ¿Quién demonios los llamó? Philemon se puso de pie. Esto es acoso, propiedad privada. La expresión de Reed no cambió. Recibimos una llamada del señor Curtis aquí, informando que presenció una agresión doméstica. Philemon se volvió hacia mí. ¿Tú llamaste a la policía? ¿A la familia? Reed abrió su libreta. Señor Curtis, ¿puede confirmar la información de nuestra conversación telefónica? Sí, detective Reed. Presencié al señor Walters agredir físicamente a mi hijo, empujándolo al suelo y golpeándolo en la cara. Espera. Los ojos de Philemon se entrecerraron. ¿Ustedes dos se llaman por su nombre de pila? ¿Qué es esto? El señor Curtis y yo hemos trabajado juntos antes, respondió Reed con serenidad. Fue fiscal federal durante 35 años. El silencio duró 3 latidos. ¿Qué? La voz de Bayelit se quebró. ¿Un fiscal? El rostro de Philemon se puso rojo intenso. Estás mintiendo.
Fiscalía del Distrito Oeste de Washington, dije. Me retiré en el año 2020. Reed se volvió hacia mí. ¿Tiene el vídeo que mencionó? Le entregué mi teléfono. 7 minutos, empezando después de la agresión inicial, muestran abuso verbal continuo y coerción. Reed lo vio con rostro neutral. El oficial Thompson miraba por encima de su hombro. Cuando Reed levantó la vista, su expresión era profesionalmente impasible, pero reconocí el destello en sus ojos. Buena evidencia. Caso sólido. Señor Walters, dijo Reed, ¿puede explicar lo que estamos viendo aquí? Eso es ilegal, espetó Philemon. No puedes grabar gente sin permiso. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte, señor, corrigió Reed. El señor Curtis tenía pleno derecho legal. Ahora, el vídeo muestra que golpea al señor Titus Curtis en la cara. ¿Cuál es su explicación? Necesitaba aprender respeto. Es débil, igual que su padre. Philemon se detuvo, pero demasiado tarde. Entonces admite haberlo golpeado. No fue. Necesitaba disciplina. El oficial Thompson escribió en su libreta, el sospechoso reconoce contacto físico con la víctima. Reed se dirigió a Titus, aún en el suelo. Señor, necesito preguntarle, ¿desea presentar cargos contra el señor Walters por agresión? Titus, la voz de Bayelit fue un latigazo. No te atrevas. Es mi padre. Titus miró sus manos. No sé. Hablé suavemente. Es tu decisión, hijo. Nadie puede tomarla por ti. Sea cual sea, te apoyo. Si haces esto, destruyes esta familia, dijo Bayelit. Piensa bien lo que haces, muchacho, añadió Philemon desde el otro lado de la habitación. Titus guardó silencio durante un largo momento. Luego miró a Bayelit, a Philemon y finalmente a mí. Algo se asentó en su expresión. Él me golpeó, dijo Titus, con voz firme. En mi propia casa. Y ella se rió. Se volvió hacia Reed. Sí. Quiero presentar cargos. Bayelit jadeó. Titus. Necesitas irte, Bayelit, dijo mi hijo. Ambos necesitan irse. Reed asintió a Thompson, quien se movió hacia Philemon. Señor Philemon Walters, queda arrestado por agresión en cuarto grado bajo el estatuto RCW 9A.36.041. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Esto es una locura. Philemon se sacudió mientras Thompson sacaba las esposas. ¿Por un poco de disciplina? La agresión a un adulto es un delito en el estado de Washington, explicó Reed. Podrá justificar sus acciones ante su abogado. El clic de las esposas resonó. El rostro de Philemon pasó de rojo a morado. Van a pagar por esto. Tengo abogados. Los demandaré a todos. Permanecí sentado, con las manos entrelazadas. Necesitará un excelente abogado, señor Walters. Le recomiendo contratar uno de inmediato. Tú, viejo manipulador. Señor, interrumpió Thompson. Le aconsejo que deje de hablar. Lo llevaron hacia la puerta. En el umbral, Philemon se giró. Esto no ha terminado. Lo miré a los ojos. No ha terminado. Bayelit lloraba ahora, siguiéndolos. Papá, llamaré a alguien. Arreglaré esto. Reed se quedó atrás, tomando fotografías. El rostro de Titus, el comedor, la lista de Bayelit todavía sobre la mesa. Documentación profesional. Construyendo el caso. Yo había hecho lo mismo miles de veces. Necesitaré declaraciones de ambos, dijo Reed. ¿Pueden venir mañana en la mañana a la comisaría? Estaremos allí, respondí. Titus se levantó despacio, probando su equilibrio. Bayelit apareció en la entrada, ríos de rímel corriéndole por las mejillas. ¿A dónde vas? Exigió mientras Titus subía las escaleras. A preparar una maleta. Si te vas con él,
No vuelvas. Titus se detuvo en el primer escalón. Creo que eso es lo mejor. Lo seguí arriba, vi cómo sacaba una bolsa de lona del armario y doblaba ropa metódicamente, su portátil, artículos de aseo, la cámara Canon del rincón. La sostuvo un momento, luego la envolvió con cuidado en una sudadera. Baielit apareció en la puerta. Su voz había pasado de la ira a la súplica. Titus, por favor, podemos arreglarlo. Papá no quiso. Sí quiso, dijo Titus sin mirarla. Y tú te reíste. Solo intentaba, te reíste, Baielit. Cerró la cremallera de la bolsa. Bajamos juntos por la sala. Pasando junto a las fotos familiares que no me incluían, salimos al camino de entrada donde las luces rojas y azules aún iluminaban la calle. Ayudé a Titus a cargar su bolsa en mi coche. Baielit estaba en la puerta, brazos cruzados, mirando. Detrás de ella, el coche patrulla seguía en la acera, la silueta de Philemon visible en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó Titus mientras encendía el motor. ¿A casa?, respondí. A mi casa. Te quedarás conmigo hasta que decidamos los siguientes pasos. Asintió. Luego. Papá, ¿por qué nunca me contaste que fuiste fiscal? Me incorporé a la calle, observando la silueta de Philemon en el retrovisor. Porque no quería que me conocieras por lo que hice. Quería que me conocieras por quién soy. ¿Y quién eres? Tu padre. Eso es lo único que importa. Baielit ya estaba al teléfono, llamando a un abogado, probablemente también a su familia. Probablemente sin darse cuenta de que todo había cambiado esa noche. El viejo fiscal en mí anotó la hora, poco después de las 9. El arresto era solo el primer movimiento. El trabajo real empezaría mañana. Condujimos en silencio los primeros 10 minutos. Titus miraba por la ventana las luces de las calles, procesando todo. Lo dejé pensar. Finalmente. Papá, anoche, el detective Reed te llamó por tu nombre. El capitán Morrison prácticamente te saludó. ¿Quién eres? Sabía que esta conversación llegaría. Me había preparado desde el momento en que hice aquella llamada. Aún así, las palabras se sentían extrañas después de tantos años de silencio. Fui fiscal federal en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington. 35 años. Su cabeza giró lentamente. ¿Llevabas casos federales? Crimen organizado, corrupción pública, fraude mayor. La red de narcotráfico de Bellingham en 2017, ese fue tu caso. 17 acusados, todos condenados. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La pregunta que yo mismo me había hecho 1000 veces. Porque cuando me retiré quería ser tu padre, no Winfield Curtis, el que enviaba gente a prisión. Quería que me conocieras como papá, no como el fiscal. Pero todos estos años, Baielit y Philemon te trataron como si fueras un don nadie. Como si hubieras fracasado. Sonreí levemente. Los dejé hacerlo. Las personas se rebelan cuando creen que eres inofensivo. Guardó silencio hasta que llegamos a la comisaría. El precinto norte estaba en College, un edificio moderno que siempre olía ligeramente a café y papel. Había estado allí docenas de veces a lo largo de los años, aunque no en los últimos 5. El capitán Morrison nos recibió en el vestíbulo. Estaba más canoso de lo que recordaba, pero su apretón de mano seguía firme. Señor Curtis, señor, dijo. Escuché que usted estuvo involucrado. Quería asegurar personalmente que este caso tenga prioridad. Lo aprecio, capitán. Aunque solo soy testigo, mi hijo es la víctima. Sí, señor. Pero cuando Winfield Curtis presencia un crimen, tomamos nota. Su declaración tendrá un peso significativo. Cuando Morrison se fue, Titus se inclinó hacia mí. Te llamó señor. Llevas retirado 5 años. El respeto no se jubila, hijo. Lo ganas con décadas. Eso es algo que Philemon nunca entendió. La toma de declaraciones fue meticulosa.
El detective Reed me guió por cada detalle mientras un técnico copiaba el vídeo de mi teléfono. Proporcioné la cronología, observaciones, contexto. 35 años de testimonio en tribunales me habían enseñado precisión. Titus dio su declaración aparte. Cuando nos reunimos de nuevo, Reed tenía documentación. Se ha aprobado una orden de no contacto. El señor Walters no puede acercarse a menos de 500 pies de ustedes, contactarlos directamente ni a través de terceros, ni comunicarse por redes sociales. Cualquier violación implica arresto inmediato. Gracias, dijo Titus en voz baja. La fecha del juicio se fijará en la audiencia preliminar, probablemente a finales de julio. Reed me miró. La fiscal asignada es Sarah Chen. Dura. Querrá reunirse con ambos para preparar testimonio. Asentí. Todo avanzaba exactamente como debía. Condujimos a casa, mi casa, y le mostré a Titus el cuarto de huéspedes. Su bolsa se veía pequeña contra la cama doble. Papá, ¿cómo era ser fiscal? Me senté en el sillón de lectura junto a la ventana. Como jugar ajedrez, solo que las piezas son pruebas, testigos y tiempo. Piensas 10 jugadas por adelantado. Te preparas para cada contraataque y jamás subestimas a tu oponente. ¿Philemon te subestimó? Completamente. Ese fue su primer error. Golpearte fue el segundo. Esa tarde sonó mi teléfono. Sadie, mi vecina de unas casas más abajo. Winfield, acabo de enterarme. Le estaba contando a mi club de lectura sobre el arresto y Ellen se acordó de ti por los periódicos. El fiscal federal. ¿Por qué nunca lo mencionaste? No parecía relevante, respondí suavemente. Bueno, ahora todos están hablando. El grupo de Facebook de Bayard está explotando. La gente dice que Philemon eligió a la familia equivocada para meterse. Cuando colgó, me volví hacia Titus. El vecindario lo sabe, lo que significa que Philemon lo sabrá pronto. Nuestro elemento sorpresa se perdió. ¿Eso importa? Acelera la línea de tiempo, pero está bien. Tengo otras jugadas en marcha. Llamé a Gerald Patterson, un viejo amigo que se especializó en derecho tributario tras dejar la fiscalía. Habíamos trabajado juntos en un caso de corrupción en 2015. Gerald, necesito el análisis de una empresa. Walters Construction LLC, Seattle. Todo lo que sea de registro público. ¿Qué estoy buscando? Vulnerabilidades. Problemas de impuestos. Licencias. Violaciones laborales. Cualquier cosa que agencias estatales o federales puedan encontrar interesante. Hubo una pausa. Winfield, ya no estás armando un caso. Estás retirado. Esto es personal. Lastimaron a mi hijo. No estoy procesando. Estoy protegiendo. Entendido. Dame 2 días. Bayelit llamó esa noche. Titus contestó y puso altavoz. Titus, tenemos que hablar. Tu padre se volvió loco. Está destruyendo todo. Está protegiéndome. Tú y tu padre me agredieron en mi propia casa. No fue tan grave. Papá solo perdió la paciencia. Pero ahora, el divorcio, los cargos, por favor, dile a tu padre que pare. Él no ha hecho nada ilegal. Ni yo tampoco. Solo estamos usando el sistema. ¿El sistema? Titus, esto nos arruinará. Papá podría ir a prisión. Entonces no debió golpearme. Y tú no debiste reírte. El silencio se estiró. Yo no quise. Sí quisiste. Eso es lo que por fin entiendo. Gerald llamó 48 horas después. Encontré lo que necesitabas. Deuda con el IRS de 45.000. Préstamos de equipos en incumplimiento. Múltiples violaciones de LI. Problemas de seguridad. Deficiencias en documentación laboral. Es un castillo de naipes. ¿Puedes documentarlo? Ya lo hice. ¿Quieres qué? Los ciudadanos preocupados deberían informar a las autoridades correspondientes de forma anónima.
Esa noche, sentado en mi despacho con Titus mirando, finalicé los reportes para el IRS y LI. Cada detalle documentado, cada violación anotada, anónimos pero procesables. ¿Esto funcionará?, preguntó Titus. En 3 a 4 semanas, Philemon recibirá cartas de agencias federales y estatales, auditorías, investigaciones, multas. Su negocio quedará sepultado en burocracia. ¿Y no sabrá que fuiste tú? Sospechará, pero la sospecha no es prueba. Presioné enviar en ambos reportes. Además, añadí, no mentí. No falsifiqué nada. Solo informé a las autoridades sobre violaciones que ya existían. Titus asintió lentamente. Papá, ¿cuál fue tu caso más grande? Me recosté, recordando. Una red de crimen organizado en 2016. Tomó 3 años construir el caso, pero cuando actuamos, derribamos a 18 personas en un solo día. Los abogados defensores no podían creer lo sólido que era el caso. Ni una sola absolución. ¿Cómo lo lograste? Paciencia, evidencia, y nunca dejar que me vieran venir. Mi teléfono vibró. Mensaje de Gerald, encontré los problemas fiscales. Al IRS le interesará mucho. Documentos adjuntos. Abrí los archivos. 45.000 en impuestos no pagados, préstamos en incumplimiento, violaciones de seguridad, todo lo que necesitaba. Las ruedas ya están en movimiento, le dije a Titus. En unas semanas, el mundo de Philemon empezará a desmoronarse y él no entenderá por qué. Pasaron 5 semanas como un nudo que se tensaba lentamente. La audiencia preliminar llegó primero, a mediados de mayo. No asistí. Mi presencia aún no era necesaria, pero el capitán Morrison llamó después. La fiscal no negociará. Tu testimonio y el vídeo hacen de esto un caso irrefutable. Walters irá a juicio el 15 de julio. Gracias por avisarme. Winfield, continuó Morrison. Su abogado sabe que está en problemas. Intentó todas las vías para conseguir un acuerdo. La fiscalía no cede. Transmití la noticia a Titus, que estaba tomando café en mi mesa de la cocina. Llevaba más de un mes viviendo conmigo. El espacio le sentaba bien. Había montado una pequeña oficina en el cuarto de huéspedes, retomado el trabajo independiente, dejado de disculparse por existir. 3 meses hasta el juicio, dijo. ¿Qué pasa entre ahora y entonces? Esperamos y observamos. La carta del IRS llegó a Walters Construction el 3 de junio. Lo supe porque Gerald llamó esa tarde. Tu aviso dio frutos. Auditoría completa, 3 años de declaraciones. Mi fuente dice que están siendo minuciosos. ¿Qué tan minuciosos? Cada pago en efectivo, cada deducción, cada contratista. El contador de Philemon aparentemente le dijo que enfrenta alrededor de 60.000 en impuestos atrasados y sanciones. Hice una nota en mi blog legal. Otra pieza cayendo. La inspección de LI llegó una semana después. Me enteré por Sadie, que lo oyó de alguien cuyo primo trabajaba para el Estado. 12 violaciones en un sitio de trabajo, dijo. 75.000 en multas. ¿Puedes imaginarlo? Y lo están enviando para investigación criminal. Algo sobre trabajadores sin documentación. Eso es preocupante, respondí con neutralidad. ¿Preocupante? Winfield, el hombre se está derrumbando. Su negocio, los cargos criminales, todo. La gente dice que tú lo planeaste. Solo soy testigo de un caso de agresión. Sadie me observó por encima de su taza. Sabes, trabajé en ese juzgado durante 20 años. Vi muchos fiscales. Tú eras diferente. No solo ganabas casos. Desmantelabas personas. Desmantelaba sus crímenes, corregí suavemente. Hay una diferencia. Bayelit perdió su empleo el 20 de junio. El teléfono de Titus vibró con la noticia. Un mensaje de ella que empezaba con una grosería y terminaba con acusaciones. Cree que hicimos que la despidieran, dijo Titus, mostrándome la pantalla.
¿Contactamos a su empleador? No. Entonces se despidió sola. Los escándalos tienen consecuencias. Sonó su teléfono. Violet, ahora desesperada. Él contestó y activó el altavoz. Titus, por favor. Perdí mi trabajo. El negocio de papá se está hundiendo. Necesitamos ayuda. ¿Necesitan ayuda? ¿Dónde estuvo la ayuda cuando tu padre me golpeó? ¿Cuándo tú te reíste? Sé que cometí errores, pero esto es demasiado. Tu padre nos está destruyendo. Mi padre no ha hecho nada ilegal. El IRS encontró problemas de impuestos. LI halló violaciones de seguridad. El tribunal procesa una agresión. Son consecuencias. ¿Consecuencias? Mi vida entera se está viniendo abajo. Sí. Eso pasa cuando apoyas la violencia contra tu esposo. Las acciones tienen consecuencias. Ella colgó. Titus miró su teléfono un largo momento. Papá, ¿estamos yendo demasiado lejos? Dejé mi café con cuidado. ¿Tú qué piensas? ¿Debí haber hecho nada cuando él te golpeó? No, pero que todo pase al mismo tiempo. El IRS investiga fraude fiscal que él cometió. LI aplica leyes de seguridad que él violó. Su empleador tomó su propia decisión. Yo no fabriqué nada. Solo informé a las autoridades sobre violaciones ya existentes. Pero ¿sabías que esto pasaría? Sí. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es hacer sufrir a alguien para obtener satisfacción. La justicia es asegurar que las consecuencias coincidan con las acciones. Philemon construyó una casa de mentiras, financieramente, legalmente, éticamente. Yo no la derribé. Solo dejé de sostenerla. Guardó silencio un buen rato. Luego, ya no me siento culpable. ¿Está mal eso? No, hijo. Eso es crecimiento. La llamada desde la oficina de Brennan llegó un viernes por la tarde, a mediados de junio. Una asistente legal, profesional y distante. Señor Curtis, el abogado Brennan quería que supiera que el señor Walters ha rechazado nuestra última recomendación de acuerdo. Insiste en ir a juicio. Le di las gracias y colgué. Titus me miró, expectante. Va a ir a juicio. 15 de julio. Juicio completo con jurado. Eso es bueno para nosotros, ¿no? El vídeo es claro. Es excelente para la fiscalía. Terrible para él. Brennan lo sabe. Por eso quería que aceptara el acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo aceptó? Pensé en el hombre que había observado en aquella cena. La arrogancia. La necesidad de dominar. La incapacidad de admitir un error. Porque todavía cree que puede ganar. No entiende que no lucha contra mí, dije. Lucha contra la evidencia, la ley y sus propias acciones. Titus guardó silencio un instante. Papá, ¿qué pasa cuando alguien como Philemon finalmente entiende que ha perdido? Se desespera. Y las personas desesperadas cometen errores. Mi teléfono vibró. Mensaje del capitán Morrison. La fiscal quiere reunirse contigo la próxima semana. Preparación previa. Construyendo caso sólido. Respondí, ahí estaré. Afuera, la tarde de verano caía sobre Seattle. En algún lugar de la ciudad, Philemon Walters probablemente estaba despotricando por teléfono a su abogado, exigiendo estrategias que no existían. Violet seguramente calculaba con cuánto podría sobrevivir. Y yo estaba sentado con mi hijo, viendo el atardecer, sabiendo que la justicia, lenta y metódica, venía en camino. La audiencia de mociones se celebró un martes por la mañana a finales de junio. Tribunal Superior del Condado de King, tercer piso. La jueza Patricia Hammond, presidiendo. Me senté en la galería mientras David Brennan, abogado de Philemon, argumentaba que mi grabación violaba su expectativa de privacidad. Su señoría, la grabación se hizo sin el conocimiento de mi cliente en un hogar privado. Viola la expectativa razonable de privacidad.
La jueza Hammond revisó sus notas. Abogado, Washington es un estado de consentimiento de una sola parte bajo el estatuto RCW 9.73.030. El señor Curtis participó en la conversación. Tenía pleno derecho legal a grabar. Moción denegada. Philemon se inclinó hacia Brennan, susurrando con dureza. Alcancé a oír fragmentos. ¿Cómo que denegada? Haz algo. Apélala. La respuesta de Brennan fue paciente, pero firme. Señor, la ley es clara. Ya hablamos de esta posibilidad. No hay base para una apelación. Necesitamos prepararnos para el juicio. Afuera del tribunal, llamé a Titus. El vídeo se mantiene. El juicio continúa según lo programado. ¿Eso es bueno? Es esencial. Sin vídeo, el caso dependería solo del testimonio. Con él, es innegable. Una semana después, el investigador privado de Philemon, al que había contratado a un costo considerable, entregó su informe final. Lo supe por el capitán Morrison, que lo oyó a través de contactos del departamento. El investigador no encontró nada. 35 años de Fiscalía Federal, impecables. Sin violaciones éticas. Sin irregularidades financieras. Sin escándalos personales. Renunció cuando Philemon no pudo pagar el siguiente anticipo. Gastó $2,000 para aprender lo que todos ya sabían, me dijo Morrison tomando café. Estás limpio. Lo sé. Pero las personas desesperadas buscan milagros. La campaña en redes sociales de Bay Elite alcanzó su punto máximo a finales de junio. Vídeos llorosos sobre su familia destruida. Publicaciones llamándome un hombre vengativo con conexiones. Acusaciones de usar el sistema por rencor. Durante unos días, las publicaciones ganaron tracción, compartidos, comentarios de simpatía de gente que no conocía la historia completa. Luego respondió la comunidad. Capturas del informe policial aparecieron en los comentarios. Personas que habían contratado a la empresa de Philemon compartieron historias de comportamientos agresivos y mal trabajo. Alguien publicó: tu padre golpeó a alguien y tú te reíste. Esto no es venganza. Esto es agresión. En una semana, Bay Elite borró las publicaciones. Pero las capturas viven para siempre. La audiencia de divorcio llegó el 8 de julio, una semana antes del juicio penal. Acompañé a Titus para darle apoyo moral, pero me quedé fuera de la sala. Michael Harley, el abogado que ayudé a Titus a contratar, estaba confiado. Después de la audiencia, Titus me encontró en el pasillo. Su rostro llevaba el primer alivio genuino que había visto en meses. Ganamos todo. La casa se queda conmigo. Sin pensión alimenticia. Sin pago por angustia emocional. Harley es bueno en su trabajo. Papá, tenía documentación de todo. Estados de cuenta que mostraban que yo pagué todas las facturas durante 2 años. Ese préstamo que me diste para el pago inicial, lo tenía notariado con tu declaración jurada. El abogado de Bay Elite no tenía nada para contrarrestar. La evidencia importa, dije simplemente. Esa tarde, Sadie llamó con el chisme del vecindario. Bay Elite se había mudado a un apartamento barato en Renton. El negocio de Philemon había solicitado oficialmente bancarrota del capítulo 7. El IRS seguía adelante con su auditoría. Las multas de LI seguían sin pagarse, creciendo con intereses. La gente dice que planeaste todo, comentó Sadie. Cada detalle desde el principio. Documenté un crimen y lo reporté a las autoridades. Todo lo demás es consecuencia de las decisiones de Philemon. Aún así, es como ver caer fichas de dominó una tras otra. El viernes antes del juicio, me reuní con la fiscal por última vez. Era joven, quizá 35, con mirada aguda y mente metódica. Señor Curtis, he estado revisando su testimonio. Será contundente. Es fiscal federal, testigo presencial, vídeo como evidencia. La defensa no tiene nada. No subestime a Brennan. Los abogados desesperados pueden ser creativos.
Tomado en cuenta. Pero sinceramente, este es uno de los casos de agresión más limpios que he llevado. Su preparación lo hizo así. Asenté. Preparación. Eso era lo que 35 años me habían enseñado. Los juicios penales no se ganaban en el tribunal. Se ganaban en la recolección de evidencia, credibilidad de testigos, documentación. Todo lo que había hecho desde aquella cena había sido preparación. De camino a casa, llamé a Titus. ¿Listo para el lunes? Nervioso, pero listo. Bien. Recuerda, la verdad es nuestra ventaja. Ellos tienen que girar, desviar, confundir. Nosotros solo tenemos que contar lo que pasó. Papá, ¿y si el jurado no nos cree? Observé el horizonte de Seattle pasar. La luz del atardecer de verano iluminando los edificios. Entonces el sistema de justicia habrá fallado. Pero no creo que pase. He visto cientos de juicios. Este no es un caso dudoso. Es un caso claro, con evidencia clara. Y después, cuando lo declaren culpable, entonces las consecuencias continuarán. Bancarrota. Cargos federales por esas violaciones de inmigración. Exilio social. No porque yo lo persiga, sino porque son resultados naturales de sus acciones. A veces me siento mal por Violet. Se veía tan rota en la audiencia de divorcio. Lo entiendo, pero recuerda, ella eligió reír cuando su padre te golpeó. Las consecuencias no son crueldad. Son responsabilidad. Esa noche revisé mis notas de testimonio por última vez. El lunes sería difícil. Testificar contra el padre de tu nuera, incluso cuando es lo correcto, pesa. Pero la justicia a menudo pesa. Ese peso es señal de que importa. El tribunal olía a madera vieja y sudor nervioso. Había testificado en docenas de tribunales a lo largo de 35 años, pero nunca como testigo en un caso ajeno. El rol se sentía extraño, pasivo en lugar de estratégico, respondiendo en vez de preguntar. El juez Robert Chen era metódico, de unos 50 y tantos, con reputación de ser justo e impaciente con las teatralidades. Buena suerte para nuestro lado. Los alegatos iniciales marcaron el tono. La fiscal fue clínica. Caso simple. El acusado agredió físicamente a la víctima en su propio hogar. 2 testigos. Vídeo. Lesiones físicas documentadas. La evidencia probará la culpabilidad más allá de duda razonable. Reprodujo el vídeo. Incluso comprimido a 1 minuto, era devastador. El empujón. Titus cayendo. El chasquido seco de la bofetada. Varios jurados se estremecieron. La apertura de Brennan fue la de un abogado con malas cartas, un momento de mal juicio, estrés familiar, sin intención de causar daño grave. Consideren el contexto de un padre preocupado por la familia de su hija. El jurado parecía poco impresionado. Testifiqué esa tarde. La fiscal me guió primero por mis credenciales. Fiscal federal, 35 años, Distrito Oeste de Washington. Establecer credibilidad antes del contenido. Señor Curtis, ¿qué observó el 6 de abril? Observé al acusado agarrar el hombro de mi hijo y empujarlo con fuerza. Mi hijo cayó al suelo. El acusado luego lo golpeó en la cara con la mano abierta. ¿Qué hizo usted? Comencé a grabar vídeo con mi teléfono. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte. Tenía derecho legal a hacerlo. Luego llamé a la policía de Seattle. ¿Por qué? Porque acababa de presenciar una agresión. Como exfiscal y ciudadano, reportar crímenes es una responsabilidad. El contrainterrogatorio de Brennan intentó pintarme como parcial, conectado, vengativo. Mantuve la calma. Señor Curtis, pudo haber manejado esto en privado, de familia a familia. La agresión no es un asunto familiar. Es un delito. ¿Sugiere usted que un testigo de robo lo maneje en privado? Admite tener relación con el detective Reed. Trabajamos juntos hace años. Tengo relaciones con muchos profesionales de la ley.
Ese es el resultado de 35 años procesando criminales. Brennan se dio cuenta de que me estaba haciendo parecer mejor, no peor. No más preguntas. Titus testificó al día siguiente. Su voz estaba firme, pero cargada de emoción al describir la agresión, la humillación, la risa de su esposa. Ahí supe que todo había cambiado para siempre. Bajo el contrainterrogatorio, Brennan preguntó por qué no se defendió. Él es más grande, agresivo, y yo estaba en shock de que alguien hiciera eso en mi propia casa. Varios jurados tomaron notas. Podía leer sus caras: simpatía, comprensión, disgusto por lo que habían visto en el vídeo. El caso de la defensa fue breve. Philemon testificó contra el consejo de Brennan. Lo vi intentar justificar, explicar, minimizar. Bajo el contrainterrogatorio de la fiscal, se desmoronó. ¿Admite que golpeó al señor Curtis? Sí, pero no fue como lo están diciendo. Entonces, ¿golpeó a un hombre adulto para llamar su atención en su propia casa? Alguien tenía que enseñarle a ser un hombre. ¿Enseñarle mediante violencia? A veces eso es lo que se necesita. 2 jurados negaron con la cabeza. Una mujer en la primera fila parecía horrorizada. Los alegatos finales llegaron la mañana siguiente. La fiscal fue devastadora en su simplicidad. El vídeo muestra la agresión. 2 testigos creíbles la confirman. El acusado lo admite, pero intenta justificarla. No existe justificación para agredir a un adulto en su hogar. El veredicto de culpabilidad es la única conclusión apropiada. El jurado deliberó 3 horas. Cuando regresaron, la voz del portavoz fue estable. Declaramos al acusado culpable de agresión en 4º grado. Philemon palideció, luego enrojeció. Empezó a levantarse. La mano del alguacil sobre su hombro lo mantuvo sentado. Bayelit lloraba en la galería. Yo estaba en la última fila, inexpresivo. Titus exhaló por primera vez en días. La audiencia de sentencia llegó 5 días después. El juez Chen revisó el informe presentencia, la declaración de la víctima, el vídeo. Señor Walters, esto no fue un lapsus momentáneo. Fue una agresión deliberada a un adulto en su propio hogar. No mostró remordimiento. De hecho, intentó justificarlo. La sentencia es la siguiente: 90 días en la cárcel del condado de King, 2 años de libertad condicional supervisada, 52 semanas de clases de control de ira, $5.000 de restitución a la víctima, $2.850 en costos judiciales. Alguacil, ponga al acusado bajo custodia. Philemon se puso de pie mientras el alguacil se acercaba con las esposas. Su rostro estaba retorcido de rabia. «¡Me destruiste!», gritó mirándome. Tenía un negocio, reputación. Me quitaste todo. La voz del juez Chen fue cortante. Señor Walters, permanecerá en silencio. Mientras lo sacaban, Philemon susurró en mi dirección. Esto no ha terminado. Hablé en voz baja, casi para mí mismo. Sí, Philemon. Sí ha terminado. La sala se vació lentamente. Titus y yo fuimos de los últimos en salir. En el pasillo, el capitán Morrison se acercó. Señor Curtis, buen trabajo ahí dentro. Gracias, capitán. Aunque no fue trabajo, solo testimonio. Aún así, manejaste el contrainterrogatorio de Brennan perfectamente. Titus y yo caminamos hacia el estacionamiento. El sol de la tarde de verano se abría paso entre las nubes de Seattle. Permaneció en silencio hasta que llegamos al coche. «Ya terminó, ¿verdad?», preguntó. «El juicio, quiero decir». «Sí. Cumplirá su condena. Luego vendrá la libertad condicional. Pero el caso penal terminó. Y lo demás, la bancarrota, el IRS, continúa. Son consecuencias naturales de sus decisiones. Pero no vamos a perseguir nada más. No necesitamos hacerlo». Asintió. Siento, no felicidad exactamente, pero alivio. Es lo adecuado.
La justicia no está hecha para sentirse como una celebración de victoria. Se supone que debe sentirse como equilibrio restaurado. Esa noche, Titus preparó la cena. Pasta simple. Comimos en un silencio cómodo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó por fin. Reconstruyes. Nuevo trabajo. Quizá una nueva relación algún día. Una vida sin críticas constantes. Ahora eres libre. Y ellos enfrentan consecuencias. Pero Titus, ese ya no es nuestro enfoque. Miramos hacia adelante, no hacia atrás. Sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto en meses. Afuera, la noche de verano caía sobre Greenwood. En algún lugar de la ciudad, en la cárcel del condado de King, Philemon Walters estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Y aquí, en esta casa modesta de la calle 85, nosotros estábamos aprendiendo que la justicia, aunque lenta, llega eventualmente. Philemon salió de la cárcel del condado de King el 10 de septiembre, luciendo 10 años mayor. Barba gris cubría su mandíbula. Sus hombros estaban encorvados, como un signo de interrogación. Baielit lo esperaba junto a su coche, un Honda de 10 años que había comprado tras vender el más nuevo. El trayecto hasta su apartamento tipo estudio en White Center transcurrió en silencio. Ella lo había amueblado con donaciones de Goodwill, una cama individual, una mesa pequeña, 2 sillas. $950 al mes, y ella estaba ayudándole a pagarlo. Esa tarde, su oficial de libertad condicional estableció los términos. Revisiones semanales. Clases de control de ira todos los martes. Ningún contacto con Titus. Pagos de restitución de $100 mensuales, 50 meses en total. Cualquier violación significaba regresar inmediatamente a la cárcel. ¿Entiende, señor Walters? Sí. Bien. Programe su primera clase de manejo de ira antes del viernes. Esa noche, Baielit visitó su apartamento, llevó víveres y lo ayudó a organizar el pequeño espacio. Él estaba sentado en el sofá donado, mirando a la nada. Si Titus solo hubiera aceptado el trabajo, empezó Philemon. Papá, basta, su voz fue tajante. Basta. Pero si él hubiera escuchado, lo golpeaste. Y yo me reí. Nosotros mismos destruimos todo. Ella lloraba ahora. Pensábamos que éramos mejores que todos. Tratábamos a la gente como herramientas. Y Winfield Curtis nos demostró que no éramos intocables. Philemon abrió la boca para discutir, pero algo se quebró. Puso la cara entre las manos y lloró. Sollozos profundos, temblorosos. La primera vez que ella lo veía llorar en toda su vida. ¿Qué hice? Su voz salió amortiguada. ¿Cómo me convertí en esto? Baielit se sentó a su lado, la mano en su hombro. Tenemos tiempo para averiguarlo. Pero papá, sin más excusas. Sin más culpar a otros. La clase de manejo de ira se reunía en el sótano de una iglesia. 12 sillas plegables de metal en círculo. Café en vasos de espuma. Luces fluorescentes. Philemon era el mayor del grupo. El consejero, paciente pero firme. Diga al grupo que lo trajo aquí, señor Walters. Orden judicial. Fui condenado por agresión. Cuéntenos qué pasó. Asuma sus acciones. Las palabras se sentían como vidrios rotos en su garganta. Mi yerno se negó a trabajar para mi empresa. Me enojé. Lo empujé. Cayó. Luego lo abofeteé. Un hombre más joven frunció el ceño. ¿Por qué lo golpeaste? Porque no escuchaba. Era irrespetuoso. Yo pensé. Philemon se detuvo. La verdad era peor que la mentira. No, eso es una excusa, continuó. Lo golpeé porque estaba acostumbrado a controlar a la gente y él dijo no. No pude soportar que alguien no me obedeciera. Eso es lo primero honesto que ha dicho, señaló el consejero. Siga por ahí. 3 semanas después, Baielit estaba pagando en la caja de Target, exhausta. Turno de 8 horas,
Almuerzo comido en su coche porque no podía permitirse el área de comidas. Le dolían los pies. El chaleco rojo se sentía como un uniforme de prisión. Una mujer que reconoció de Ballard apareció en su fila. Al verla, movió el carrito rápidamente a otra caja. Bailey terminó su turno, condujo a su apartamento en Renton. $1,100 al mes por 500 pies cuadrados. Ese mismo día había enviado $200 a su padre, la mitad de su renta. Su cuenta mostraba $43 hasta el próximo día de pago. Calentó ramen en el microondas, comió sola mientras revisaba Facebook. Alguien la había etiquetado en una publicación antigua sobre la agresión. Nuevos comentarios. La mujer cuyo padre, ella se rió cuando golpearon a su esposo. El karma es real. Cerró la aplicación, se quedó en silencio y finalmente susurró en la habitación vacía. ¿Qué hicimos? El 20 de septiembre marcó el número de Winfield. Le temblaban tanto las manos que tuvo que intentarlo 2 veces. Hola, señor Curtis. Soy Bailey. Sé que no tengo derecho, pero ¿podría hablar con usted en persona? Silencio. Ella contuvo la respiración. Por favor. Necesito disculparme. Entenderé si se niega. Mañana, a las 2, en mi casa de la calle 85. Gracias. Muchas gracias. Estaré allí. Bailey, esto no cambia nada legal ni socialmente. Solo es una conversación. Lo sé. No pido más. Solo ser escuchada. Llegó a la 1:55, se quedó en el coche 3 minutos reuniendo valor, caminó a la puerta con su ropa de tarjet, la única prenda limpia que tenía, y tocó el timbre. Winfield abrió la puerta. No sonrió, pero se hizo a un lado. Pasa. La sala estaba exactamente como la recordaba. Ella se sentó al borde del sofá, manos entrelazadas. Largo silencio. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Empieza con la verdad. Las palabras salieron atropelladas. Fui cruel con Titus durante meses, quizá años. Critiqué todo. Sus ingresos, su carrera, su confianza. Dejé que mi padre controlara nuestro matrimonio. Y cuando papá lo golpeó, yo me reí. Me reí al ver a mi esposo ser agredido. Winfield escuchó con el rostro neutro. Me dije que estaba apoyando a mi padre. Lealtad familiar. Pero no era lealtad. Era cobardía. Fui demasiado débil para enfrentar a mi papá. Así que me uní a él para destruir a Titus. Ahora lloraba. Lo siento. Lo siento profundamente. Perdí todo. Mi matrimonio, mi trabajo, mi hogar, mis amigos. Y merezco perderlo. Lastimé a alguien que prometí amar. Permití la violencia. Fui cómplice. Fuiste más que cómplice, dijo Winfield en voz baja. La alentaste. Creaste un entorno donde tu padre se sintió con derecho a agredir a alguien. Ella asintió, llorando más. Lo sé. Lo sé. No espero perdón. Solo necesitaba que escuchara que por fin entiendo lo que hice. ¿Y tu padre, lo entiende? Está empezando a hacerlo. La cárcel lo cambió. El manejo de ira lo está cambiando. Está escribiendo una disculpa para Titus a través de su abogado. Es genuina. O al menos eso creo. ¿Qué quieres de mí, Bailey? Nada. No quiero nada. Solo necesitaba decir estas palabras, reconocer lo que hice. Eso es todo. Winfield la observó un largo momento. Nunca quise destruirte. Quise justicia. Mi hijo estaba sufriendo, siendo controlado, disminuido, agredido. No podía quedarme de brazos cruzados. Lo entiendo. Lo protegiste como un padre debe hacerlo. Las consecuencias que estás experimentando, pérdida del trabajo, divorcio, pobreza, aislamiento, no son obra mía. Son resultados naturales de tus propias decisiones. Lo sé. No te culpo. Tú no hiciste que perdiera a mis amigos.
Mi comportamiento hizo eso. Aprecio que digas eso, respondí. Y valoro esta disculpa. Se necesita valentía para admitir una falta. ¿Titus sabe que estoy aquí? Sí. Le dije que querías hablar conmigo. ¿Y qué dijo? Dijo, si de verdad se está disculpando, me alegra que esté encontrando responsabilidad, pero no estoy listo para verla. Ella asintió, con lágrimas nuevas rodando por sus mejillas. Lo entiendo. Es justo. Winfield se inclinó ligeramente hacia adelante. Baielit, te diré algo. Las puertas al cambio siempre están abiertas. No necesariamente a la reconciliación, eso es decisión de Titus. Pero sí a tu propio crecimiento. Si cambias de verdad, si aprendes a respetar a los demás y construyes una vida mejor, eso es posible. Pero es tu trabajo, no el mío perdonar. Gracias por decir siquiera eso. Todos merecen una oportunidad de cambiar. Pero el cambio se demuestra con acciones a lo largo del tiempo, no con palabras en un momento. Cuando se fue, me quedé sentado en la sala durante un buen rato. La luz de la tarde entraba ladeada por las ventanas, motas de polvo flotaban en el aire. Había sido una disculpa sincera, pensé, sin excusas ni justificaciones. Pero reconocer no borra acciones. Una disculpa no restaura lo que destruyó. Es un punto de partida quizá, pero solo ella puede caminar ese camino. Titus llamó esa noche. ¿Cómo fue? Se disculpó. Asumió responsabilidad. Dijo que entendía que las consecuencias eran merecidas. ¿Le crees? Lo pensé. Creo que está empezando a entender. Si eso desemboca en un cambio real, el tiempo lo dirá. Pero ya no es nuestra responsabilidad. ¿La perdonaste? Reconocí su disculpa. Pero el perdón es complejo. Ella no me hizo daño directamente. Te lo hizo a ti. Si alguien perdona, eres tú. Y no estás obligado. No estoy listo. Es válido. Quizá nunca lo estés. Quizá algún día puedas tener una relación civil si demuestra un cambio sostenido, pero eso está a años de distancia, si es que ocurre. Gracias, papá. Por todo. Siempre, hijo. Más tarde recibí un correo del abogado de Philemon con una carta formal de disculpa adjunta. La abrí. Estimado señor Titus Curtis, le escribo a través de mi abogado, como exigen los términos de mi libertad condicional, pero estas palabras son mías. Lo agredí. Lo golpeé en su propio hogar porque se negó a someterse a mis exigencias. No hay justificación. No fue disciplina ni corrección familiar. Fue abuso. Pasé 50 días en la cárcel pensando en qué tipo de hombre me había convertido. Alguien que exigía respeto pero nunca lo ganaba. Alguien que controlaba mediante el miedo en lugar de liderar con el ejemplo. No pido perdón. No espero reconciliación. Solo quiero que sepa que estuve equivocado. Completamente, inexcusablemente equivocado. Espero que esté construyendo una buena vida. Usted merece algo mejor de lo que yo le mostré. Philemon Walters. La reenvié a Titus sin comentario alguno. Él decidiría qué significaba, si es que significaba algo. Afuera, la noche de septiembre caía sobre Seattle. En algún lugar de la ciudad, Baielit comería una cena barata en un apartamento solitario. Philemon asistiría a su clase de control de ira, enfrentándose a sus fallos. Y aquí, en esta casa modesta, mi hijo estaba a salvo. La justicia se había servido, no por venganza, sino mediante verdad, evidencia y responsabilidad. Aquella noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Días después, Titus estaba sentado en la mesa de mi cocina leyendo la carta por quinta vez. No sé si lo dice en serio, dijo finalmente. ¿Tú qué piensas? Creo que está asustado, quebrado y finalmente ve lo que hizo. Pero no sé si eso es cambio real o solo desesperación. Pueden ser ambas cosas. La desesperación puede detonar una reflexión genuina. Que mantenga esa conciencia en los próximos años, eso es desconocido.
Pero no es nuestra responsabilidad vigilarlo. ¿Tengo que perdonarlo? Absolutamente no. El perdón es un regalo, no una obligación. Puedes reconocer su disculpa sin perdonarlo. Tú fuiste la víctima. No le debes nada. Parte de mí quiere ser la persona más grande. Ser la persona más grande no significa aceptar abuso ni perdonar lo imperdonable. Significa mantener tu dignidad y tus límites mientras ellos enfrentan las consecuencias. Eso ya lo hiciste. Él dobló la carta con cuidado. Entonces, ¿solo no hago nada? Vives bien. Construyes una buena vida. Aprendes de esto. Eso no es nada, hijo. Eso lo es todo. Sadie me visitó para tomarte la semana siguiente, trayendo chismes del vecindario como siempre. Todo el mundo habla de ti, dijo con una sonrisa. Me lo imagino. En buen sentido. La gente dice que defendiste a tu hijo, que lo protegiste de un abusador. Solo reporté un crimen y testifiqué con la verdad. No seas modesto. Philemon pensó que eras débil porque eras callado y jubilado. Aprendió lo contrario. Sonreí levemente. Ser subestimado puede ser una ventaja. Lo diré claramente, la gente te respeta ahora. No es que no debieran antes, pero ahora saben quién eres. Esa tarde asistí a una subasta en línea. $1 de plata de 1804 apareció. Raro, hermoso, costoso. Oferté con cuidado, metódicamente. Cuando el martillo cayó en $85.000, sentí una satisfacción tranquila, no solo por poseer la moneda, sino por regresar a un pasatiempo que amaba. La vida continuaba más allá del drama. Titus llegó esa noche emocionado por su nuevo trabajo. Robert.com lo había contratado como diseñador senior con un salario de $95.000 al año, casi el doble de lo que ganaba como independiente. Les encanta mi trabajo, dijo. Respetan mis ideas. Es tan diferente a, ya sabes, estar siendo criticado todo el tiempo. Había olvidado cómo se sentía ser valorado. Preparamos la cena juntos, algo que hacíamos con frecuencia. Pasta simple, ensalada, conversación sobre su día. La paz doméstica por la que había luchado. Más tarde, en el porche trasero, Titus preguntó: ¿Alguna vez lo lamentas? Llamar a la policía aquella noche. Todo lo que vino después. Lo pensé. No. Lamento que haya sido necesario. Lamento que tu matrimonio terminara. Lamento que te hirieran. Pero mis acciones, no me arrepiento. Baielit y Philemon lo perdieron todo. Perdieron lo que construyeron sobre mentiras y abuso. Yo no se lo quité. Las consecuencias lo hicieron. Asintió. Me alegra saber quién eres realmente ahora. ¿En serio? Me alegra a mí también, aunque siempre fui la misma persona, solo con una historia diferente a la que conocías. ¿Por qué lo ocultaste? Porque quería que me amaras por ser tu padre, no por ser Winfield Curtis, el fiscal. Los títulos se desvanecen. Las relaciones permanecen. Pudiste haber corregido a Philemon cuando te llamó un viejo pobre. ¿Para qué? ¿Demostrar que tenía dinero? ¿Eso habría hecho que me respetara? No. Solo lo habría hecho más celoso y más agresivo. Mejor dejar que me subvalorara, hasta que importara. Nos sentamos en silencio cómodo, viendo el sol ponerse sobre el Puget Sound. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Titus finalmente. Construyes una buena vida. Gran trabajo, nuevas oportunidades, libertad para ser tú mismo. Yo regreso a mis hobbies y mis rutinas tranquilas. Cenamos juntos, hablamos de tu día, seguimos con una vida normal. ¿Y ellos? Ellos enfrentan sus consecuencias y crecen, ¿o no? Ese es su camino, no el nuestro. Se siente algo anticlimático. Los buenos finales suelen sentirse así. Sin confrontaciones dramáticas, sin gran final, solo resolución, justicia servida, herida sanando y la vida continuando. Sonrió. Me gusta eso. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sadie.
Escuché que Bayelit se mudó a Everett. Nuevo trabajo, nuevo comienzo, lejos del chisme de Bayard. Se lo mostré a Titus. Él lo leyó y asintió. Espero que logre arreglar su vida. Yo también, respondí. ¿De verdad? ¿En serio? En serio. Nunca quise destruirla. Quería que tú estuvieras protegido. No es lo mismo. Las semanas se volvieron rutina. El trabajo de Titus se convirtió en una carrera. Mi colección de monedas creció. El capitán Morrison y yo tomábamos café mensualmente, recordando viejos casos. Sadie visitaba con regularidad trayendo novedades del vecindario. La casa modesta de la calle 85 seguía igual. Mismos muebles, mismas rutinas, la misma dignidad tranquila. Excepto que ahora la gente sabía que había profundidad bajo la superficie. Una vez me preguntaron la diferencia entre justicia y venganza. La venganza es infligir dolor para obtener satisfacción. La justicia es aplicar consecuencias apropiadas a las acciones. Yo no destruí el negocio de Philemon. Sus propias violaciones lo hicieron. Yo no aislé socialmente a Bayelit. Su participación en la agresión lo hizo. Yo simplemente aseguré que la verdad fuera conocida. Había protegido a mi hijo. Usado mi conocimiento y experiencia con ética. Permitido que el sistema funcionara como debía. Y no había pedido más que responsabilidad apropiada. Una noche tranquila de septiembre, Titus y yo estábamos en el porche trasero. El sol se escondía, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué es curioso?, dijo Titus. Todo ese tiempo, Philemon pensaba que no tenías nada. Nada de poder, ni recursos, ni conexiones. Él medía el valor en apariencia. Yo lo medía en seguridad y paz. Y nunca te vio venir. Ese era el punto. La gente revela quién es cuando cree que no representas una amenaza. Él me mostró exactamente quién era. Y luego yo le mostré exactamente quién era yo. Observamos la luz desvanecerse sobre la ciudad. En algún lugar, Philemon asistiría a su clase de manejo de ira. Bayelit comenzaría de nuevo en una ciudad distinta. Ambos en largos caminos hacia donde terminaran. Y aquí, en esta casa tranquila, teníamos exactamente por lo que había luchado: paz, seguridad, dignidad y el uno al otro. Para un hombre que pasó 35 años procesando criminales, aquel último caso, defender a mi propio hijo, fue quizá el más importante. Y el veredicto era claro. Justicia, no venganza. Consecuencias, no crueldad. Dignidad, no dominación. En una noche apacible de Seattle, con mi hijo a mi lado y el cielo teñido por el atardecer, finalmente sentí lo que había buscado durante todos esos meses. Paz. Si te gusta esta historia, por favor dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por ver.